Voz Conexión. Una voz, muchas realidades. El 23 de junio de 2025, lo que fue una guerra en las sombras entre Irán e Israel ha estallado abiertamente. Los cielos de Medio Oriente están marcados por misiles y humo. Ciudades arden. Presenciamos lo impensable, una guerra directa entre dos potencias regionales. Décadas de hostilidad y rivalidad han desembocado en este momento. El mundo, antes acostumbrado a sus choques indirectos, observa horrorizado cómo se rompen todos los límites. Los primeros ataques directos y la represalia masiva han empujado a la región al borde del abismo. Imágenes de miedo, devastación y familias separadas muestran la brutal realidad de la guerra. Las sirenas y explosiones son la nueva banda sonora de millones de vidas. Cada acción provoca una reacción, en un ciclo de violencia que amenaza con desbordarse. Ya no se trata de operaciones encubiertas. Es una confrontación abierta entre dos estados armados y decididos. La pregunta ya no es si esto escalará, sino hasta dónde y cuán rápido. El mundo observa, temiendo que el conflicto arrastre a otras naciones y ponga en riesgo a todo Medio Oriente. Estamos en territorio desconocido, donde las reglas han sido descartadas. Para entender este incendio, hay que mirar atrás. Antes de 1979, Irán e Israel eran aliados discretos, compartiendo inteligencia y comercio. La revolución islámica cambió todo. Irán se volvió ferozmente anti-israelí. Desde entonces, el conflicto se libró en las sombras, con Irán apoyando fuerzas proxy y Israel recurriendo a sabotajes y ciberataques. El núcleo, el programa nuclear iraní, visto por Israel como una amenaza existencial. Para Irán, es símbolo de orgullo y disuasión. La guerra en Siria, ataques a petroleros y drones, y crisis en el Golfo fueron chispas constantes. Los intentos diplomáticos, como el acuerdo nuclear de 2015, nunca lograron superar la desconfianza. Cada incidente acercaba a ambos países al borde. La guerra en las sombras fue solo el preludio. Hoy, el conflicto es abierto y brutal. Junio de 2025 marcó el fin de la guerra encubierta. Israel atacó sitios nucleares clave en Irán, alegando que era un acto defensivo urgente. Irán respondió en horas, lanzando misiles y drones directamente sobre ciudades israelíes. Las defensas aéreas interceptaron muchos, pero algunos impactaron, causando víctimas y terror. Por primera vez, ambos países sufrieron ataques directos en su territorio. Las imágenes de destrucción y sufrimiento humano recorrieron el mundo. El tabú de décadas se rompió. Ataques militares directos entre Irán e Israel. El ciclo de escalada se volvió imparable. Víctimas civiles y daños en infraestructura aumentaron el horror. El conflicto dejó de ser estratégico, se volvió personal y devastador. El mundo presenció el inicio de una guerra sin precedentes en la región. El futuro inmediato se tornó aún más incierto. Con la escalada, la atención mundial se centró en Washington. El presidente Trump, de regreso en el poder, optó por la intervención militar directa. En un discurso televisado, anunció ataques estadounidenses contra la infraestructura nuclear y militar iraní. Bombarderos y misiles estadounidenses golpearon objetivos clave en Irán. Estados Unidos pasó de aliado a combatiente directo, cambiando radicalmente la escala del conflicto. Trump justificó la acción como necesaria para evitar un mal mayor y proteger a Israel. Sus seguidores lo vieron como una muestra de fuerza, otros como una apuesta peligrosa. La guerra dejó de ser regional. Ahora involucraba a una superpotencia. Analistas advirtieron sobre el riesgo de una guerra prolongada y regional. Los aliados de Irán amenazaron con atacar intereses estadounidenses en toda la región. El conflicto entró en una fase aún más peligrosa e impredecible. Irán respondió a los ataques estadounidenses con furia y nuevas represalias. Lanzó misiles contra Israel y bases estadounidenses, expandiendo el conflicto. La amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz sacudió los mercados globales. El precio del petróleo se disparó. El impacto económico se sintió en todo el mundo. La ONU pidió un alto el fuego, pero el Consejo de Seguridad quedó paralizado por divisiones. Rusia y China condenaron la intervención estadounidense. Europa pidió moderación, sin éxito. El tejido diplomático internacional se desgarró. El mundo se fracturó en bandos opuestos, aumentando el riesgo de una conflagración global. La desescalada parecía cada vez más lejana.
El conflicto ya no era lejano. Sus consecuencias eran globales. Hoy, el futuro de Oriente Medio pende de un hilo. Las decisiones en Washington, Teherán y Tel Aviv están forjando la historia del siglo XXI. El camino de la escalada lleva a más destrucción y riesgo global. La diplomacia parece casi imposible, pero es la única salida real. Requiere coraje político y presión internacional. Las preguntas sobre la intervención estadounidense no tienen respuestas fáciles. Para millones, la historia es un lujo. Solo existe el miedo y la esperanza de sobrevivir. La guerra aún se escribe, no con tinta, sino con fuego y acero. El mundo espera, ¿habrá paz o más conflicto?